Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 8 de octubre de 2012. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Después podrán verlo en su versión grabada a través del canal de nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, a través de @correvaletr. Pasemos entonces a lo que pasó la semana pasada. Acciones internacionales cerraron con comportamiento mixto el viernes tras datos de empleo y temores por decisiones en Europa sobre Grecia y España. Ahí básicamente los datos de empleo fueron los de Estados Unidos, que estuvieron por encima de lo esperado. La tasa de desempleo bajó a lo que fue de 8,2% a 7,8%. Eso generó alegría, no obstante, lo que fue la fortaleza del dólar y la expectativa por Grecia y España, donde dirigentes europeos están reunidos en este momento debatiendo el futuro apoyo a estas dos naciones, generaron algo de incertidumbre y generaron algo de toma de utilidades. Acciones locales también presentaron ese comportamiento mixto y jalonaron algunas acciones que tenían noticias puntuales. El resto estuvieron con comportamiento completamente de indecisión. Incluso algunas petroleras repuntaron como Pacific, las demás estuvieron cayendo. Generaron entonces esa indecisión por panorama de empleo en Estados Unidos y temores por Grecia y España. Datos del viernes, crédito del consumidor de Estados Unidos para el mes de agosto creció en 18.100 millones, el esperado era 7.800. Este dato generó en horas de la tarde más fortaleza en términos del dólar, así que la economía de Estados Unidos viene recuperándose, el crédito fluyendo, lo que empieza a limitar un poco la necesidad de mayor estímulo otra vez, y pues tras la expectativa de reunión del 24 de octubre, pues el mercado ha tomado posiciones un poco más a favor del dólar. Tasa de desempleo en Estados Unidos baja de 8,2% a 7,8% y se crearon 114.000 empleos en línea con lo esperado. Continúa entonces la generación de empleos. Para algunos parece ser todavía una generación de empleos bastante débil, pero pues esto aleja un poco la economía de un segundo escenario recesivo. Recordemos, el 24 de octubre tendremos decisión de tasa de la Reserva Federal. Por ahora el panorama es de estabilidad, continúa sin cambios significativos lo que es la expectativa de decisión de tasa de la Fed. Por ahora continuamos con estabilidad hasta el año 2015. Solo ante una mejora sustancial de la economía podríamos ver cambios en esa dirección en términos de tasa. A nivel de riesgo vuelve a niveles mínimos. Continuamos entonces con un mercado que continúa en calma, llegando otra vez a mínimos que podrían generar algo de ascensos en términos de volatilidad del mercado. Es probable que lo veamos hoy. Pero mientras estemos por debajo de ese 20, pues el mercado continúa con tendencia alcista. Simplemente tenemos algo de indecisión, algo de correcciones para lo que es el mercado de Estados Unidos. De hecho, las acciones de Asia iniciaron la semana con descensos luego de que Banco Mundial advirtiera sobre desaceleración en la región. Recuerden que los dos países que vienen bajo presión, o las dos zonas en el mundo que van bajo presión, son la zona asiática y la zona europea. Así que Banco Mundial advirtiendo sobre desaceleración en la región genera descensos en una semana que inicia para esta región escasa de fundamentales. Lo que son los mercados europeos también están iniciando el día con caídas, advertencia de desaceleración de Asia y temores por decisión que se tome frente a España y Grecia están generando entonces descensos del 1% en la mayoría de los índices. También datos económicos continúan con debilidad. Confianza del inversionista para el mes de octubre mejora de menos 23,2 a menos 22 puntos, pero no mejoró lo que el mercado estaba esperando, un descenso a menos 20,6%. Así que se está mejorando, pero también a un ritmo muy lento en términos de Europa. Y la producción industrial alemana de agosto cae 0,5% por debajo de la caída del 0,7% esperado. En julio se reportó ascenso de 1,2%. Así que la producción en la Alemania continúa con descensos, aunque inferiores a lo esperado. Así que son datos relativamente buenos, pero continúan con esa señal de desaceleración, lo cual limita un poco los avances en el día de hoy. Y en Europa la más activa por volumen la están con Banco Santander, Banco Comercial Portugués y Intesa San Paolo, que digamos que continúan con descensos cercanos al 2%. El sector financiero hoy está un poquito golpeado en lo que es Europa. Dato importante de Colombia: IPC del mes de septiembre, se ubican 0,29 la variación mensual por encima del 0,15 esperado. Eso hace que el año corrido esté en 2,32 por debajo del año anterior. 12 meses su baja de 3,11 a 3,08. El mercado estaba esperando un descenso más fuerte, no obstante tampoco es un dato que diga, oigan, no, la inflación está apareciendo, hay presiones inflacionarias significativas. La inflación en este momento se encuentra controlada, no permite mayores recortes por parte del Banco de la República, pero tampoco alerta sobre los posibles ascensos en términos de la tasa de referencia de nuestro Banco Central. Así que es un dato
muy plano, no va a dar alegría al sector financiero, pero tampoco va a dar, digamos que presión bajista por parte de este IPC. La presión bajista en el día de hoy viene por Europa, ante la expectativa de esa reunión frente a decisiones de Grecia y España. Así que por ahora el dato de inflación no va a generar mayores cambios, no generan, digamos que tendencia importante. Sí preocupa que la inflación básica continúa creciendo. Eso va a limitar un poco los movimientos de tasa a la baja por parte del República. Por ahora es estabilidad. Alimentos apenas contribuyó con 0.10%. Enca aportará terrenos para Zona Franca en Girardota, en colaboración con Zona Franca de Bogotá y Desarrollos de Zona Franca. Esto generó el movimiento del día viernes en horas de la tarde, cuando a las 2:30 se conoce publicación sobre Enca en la página de la Superfinanciera. Esto, pues, digamos que generará ingresos para sus terrenos que se valorizarán y digamos que el mercado empezará entonces a incorporar esa información. Recuerden que Enca tiene bastante volatilidad, no se descarta algo de apertura con gap, con subasta de volatilidad, así que vamos a estar atentos a los movimientos en términos de Enca, que viene con bastante volatilidad. Festivo en Estados Unidos, mercado accionario abierto. Si bien es festivo en Estados Unidos, lo que significa que no tenemos fundamentales durante la jornada, no obstante el mercado accionario estará abierto y tendrá algunos movimientos. No descartamos una jornada de bajo volumen y con algo de presión bajista en el inicio de la jornada. Durante la semana también empiezan ya las utilidades empresariales a fluir. Empieza Estados Unidos con el COA y JP Morgan iniciando la temporada de publicación de resultados. No se descartan buenos resultados para el JP Morgan y no tan buenos para el COA. Digamos que por ahora el sector financiero va a estar jalonando los resultados. Al COA todavía le falta un poco más de mejora en términos de crecimiento de manufactura global para seguir mejorando sus resultados, aunque pues sorpresas pueden haber en el mercado, pero por ahora JP Morgan no se descarta que sean buenos resultados durante la semana. Colombia iniciaría la tercera semana de octubre con publicación de resultados. Así que iniciamos con presión bajista, a espera de decisión sobre el futuro de Grecia y España. Se mantiene temor por desaceleración y fortaleza del dólar. Recuerden que mientras el dólar vaya ganando un poquito de terreno, las acciones empiezan a cederlo. Y mercado local abriría con descensos tras correlación con mercados internacionales y descenso en la cotización del crudo. Recuerden que por ahora estamos correlacionados un poco con los mercados externos. Iríamos a presión bajista, entonces hay que estar muy atentos a los niveles de soporte. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas. Dow Jones continúa con tendencia alcista, repuntando durante toda la semana después de un inicio de indecisión. Continúa sobre la zona de soportes de promedio Moritz 2040. Tras pasar los 13.700, digamos que si lo logra, aunque no creo que sea hoy, continuaría a 13.900. De lo contrario, posible corrección a 13.500, 13.350, zonas de soporte de tendencia alcista. 13.500 continúa siendo la zona de soporte para el índice de Dow Jones. Hoy podríamos tocar esos niveles, de romperlo 13.350, ruptura de 13.350 empezaría una presión bajista un poco más importante. Por ahora estamos en zonas de resistencia para el Dow Jones. El IPSA continuó con el avance, completando 3, 6, 8 jornadas consecutivas de ascenso hacia la zona de resistencia a los 4.300 y bandas de Bollinger, donde no descartamos que ya empiezan a aparecer algo de vendedores del 4.300 al 4.350. Estamos en zona de resistencia para el IPSA, soportes 4.250 y 4.200. Así que no descartamos algo de vendedores en IPSA tras llegar a zonas de resistencia. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa con comportamiento lateral, recupera terreno de la pérdida general día miércoles, así que seguimos 22 contra 21.500. Se amplía el comportamiento lateral para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y dólar hoy abriría otra vez cerca de los 800, continúa en esa parte media de los 1810 contra los 1785. Continúa entonces dentro del comportamiento lateral con tendencia de mediano plazo bajista, pero entonces seguimos ahí en ese sesgo de escasa volatilidad para el dólar. Y WTI abriendo la mañana con descensos, en este momento opera a 88,50, así que continúa la presión bajista, 93 como resistencia, 87 como soporte. No se descarta que ese 87 siga siendo un soporte fuerte. Continuamos entonces con esa indecisión y algo de presión bajista en términos del WTI, en algo de comportamiento lateral de corto plazo. Mediano plazo la tendencia sigue siendo bajista. Y euro descendiendo con fuerza, está operando en este momento a 1.29,64, perforando los mínimos de la jornada del día viernes, por lo que empieza a tener también algo de sesgo bajista con objetivos 28 y 26, así que no alcanzan nuevos máximos, aparece algo de presión de vendedores, el dólar ganando terreno tanto por buenos datos de Estados Unidos como por presión de desaceleración que continúa en Europa.
Y pasemos entonces a nuestro mercado. Vamos a nuestra plataforma de análisis técnico. Recuerden que seguimos con soportes y resistencias entre el 7.20 y 6.70. Seguimos todavía en ese escenario lateral donde todavía no ha podido definir. Cerramos el viernes con algo de presencia de vendedores. Así que seguimos dentro del lateral, hoy con algo de presión bajista a buscar las zonas de soporte. Seguimos 6.70, 7.20. Continúa el escenario lateral para el índice Colcap. Biomax continúa con resistencias en 600, 620. Ha encontrado soporte en el 550, nuevo nivel de soporte, 550, 600, 620, los niveles para Biomax, que por lo general no opera con volúmenes significativos ni con tendencia clara, pero por ahora salta de nivel en nivel, 1550, 1600, 1620, los niveles para Biomax. Banco Bogotá repunta el viernes con bajo volumen hacia las zonas de resistencia a los 51.552. Ya llegamos a resistencia para el Banco Bogotá después de haber encontrado algo de soporte en 50.500. Va hacia las zonas de resistencia. Ya llegamos a resistencia para bancos. Después de ese registro de inflación no se esperaría mayor euforia en estos activos. Así que por ahora estamos en zona de vendedores para Banco de Bogotá. Nuevo nivel de soporte otra vez los 50.500. Seguimos lateral de mediano plazo, estamos en resistencia de 51.500 a 52. Bolsa de valores desciende y encuentra algo de compradores, descendió un poco más de lo esperado, se esperaba el soporte en 30.60, ahora nos tocó modificarlo a 30.20. Continúa sobre promedios móviles, mientras esté sobre 30.20 puede volver a buscar 32 y 33. 33 sería el siguiente nivel de resistencia. No, por ahora 30-20. No se descarta algo de comportamiento de indecisión entre 32 y 30 mientras se define el panorama internacional. Continuaríamos entonces con 32 y 30 con niveles de corto plazo. El sesgo sigue siendo alcista, de superar o mantenerse sobre el 30. Existe algo de probabilidad de ascensos al 33. Así que por ahora continuamos atentos a la zona de soporte del 30-20. Se modifica tras el descenso del día viernes. Celsius continúa bajo presión, no ha podido romper ni el 5050 ni el 4930. Continúa entonces dentro de esos dos rangos sin cambios significativos, 5050 contra 4930. Si se rompe 4930 volveríamos a 4600, de lo contrario ruptura de máximos nos llevaría a 5300. Atentos entonces a estos dos niveles. Cementos Argos, después del nuevo ascenso, vuelve y presiona con vendedores. Recuerden que los 8.000 es la zona de soporte. De romperlo tendríamos descensos hasta los 7.400. Continúa existiendo entonces la divergencia entre el MACD y los precios. Medio forzado un poco el ascenso. Ya aparecen vendedores. Recuerden que si se rompen los 8.000 volveríamos a 7.460. Existe entonces algo de divergencia en ese movimiento alcista para Semargos. Canacol perdiendo fuerza, continúa soportado en los 800 con los 880 como resistencia de corto plazo, solo superando 880 volveríamos a niveles de 1000 y 800 la zona de soporte. Mercado continúa con el pesimismo a espera de mayores noticias en términos de Canacol, algún tipo de hallazgo de los varios pozos que tiene para publicar hasta diciembre. Bueno, Coltejer no le hacíamos seguimiento hace mucho y no seguiremos entonces sin seguimiento. Corficol, recuerden los 35 es la resistencia de estar por debajo de ese nivel, niveles de soporte 34 y 33.300. De lo contrario, solo rompiendo el 35 podría incluso avanzar hasta niveles cercanos al 36. 35 entonces la resistencia, la presión bajista que mantiene el activo con muy buen volumen el día viernes. Ecopetrol no ha logrado pasar el 5.370, impulsado un poco por el optimismo en términos del índice Dow Jones, pero con debilidad por la caída en el precio del crudo, continúa dentro de su lateral del 3.70 al 5.150, siguiente nivel de resistencia 5.500 y por ahora soporte 5.150. Continúa dentro del escenario lateral Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá intenta de nuevo buscar máximos. Si aparecen vendedores, hay posibilidades entonces de algo similar a un doble techo. Lo importante es el nivel de soporte del 1200. Si se rompe el 1200 tendríamos cambio de tendencia bajista, por ejemplo, por lo menos hasta 1110, 1120. De lo contrario, por ahora escenario lateral para Empresa Energía Bogotá con soporte importante en 1200.
El cóndor después del avance ya perdió de nuevo liquidez, 1420 contra 1300 los niveles que se van a establecer para este activo, por lo que no posee una liquidez significativa. Con concreto, le había saltado, qué pena, anuncia emisión y tras descenso de emisión presenta algo de descenso. Zona de soporte tentativa entre 1200 y 1180 también como posible precio entonces para el emisión. Recuerden que va a ser un proceso de book building donde primero los accionistas definirán a qué precio quieren comprar sus acciones de con concreto para incrementar entonces su cantidad de acciones. Por ahora 1200, 1180 la zona de soporte. Llegaríamos en el día de hoy a esa zona para con concreto. Enca, protagonista del día viernes, con volumen recupera, encuentra soporte en la zona del 8, era el primer nivel de soporte, ahora 9, 22 y 10 los niveles de resistencia para Enca, que continúa entonces con tendencia alcista, no se descarta volatilidad. Recuerden que este activo no tiene un volumen muy alto, así que con 500 mil millones ya empezamos a tener bastante volatilidad en el activo. Continúa tendencia alcista, 9.22 contra 10, los niveles de resistencia y 8 la zona de soporte. ETB continúa con pesimismo, aunque el descenso del viernes es de muy poco volumen. La zona de soporte está entre el 400 y 387 otra vez. Volvemos a la zona de mínimos previos. Por ahora entonces regresamos a zonas de mínimos hasta que no se conozca noticia. 4.13 resistencia de corto plazo, solo superando 4.13 volveríamos a tener algo de presión alcista. Por ahora estamos a la zona de soporte. Éxito continúa con comportamiento lateral 31.29 sin tendencia, inflación tampoco ayuda, así que continuamos con escenario lateral para lo que es la acción de Éxito. Fabricato sigue sin romper el 94.5, mientras tanto los soportes son 91 y 88 son los soportes para Fabricato. Grupo Aval presenta vela envolvente el día viernes, abre al alza, cierra envolviendo la vela previa, así que atentos, 1200 es el soporte, continúa desde la semana pasada, 1200 el soporte, de romperse volveríamos a la zona entre 1180 y 1160, donde estaría toda la última zona de soporte de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Mientras esté sobre los 1200 existe todavía probabilidad de ascenso a 1250. Ruptura de 1200 generaría una mayor presión hasta 180, 160. Grupo Sura, recuerden que el 31.500 y 32 siguen siendo los niveles fuertes de resistencia. Seguimos en comportamiento lateral con los 30.000 como la zona de soporte de corto y 29.400 el siguiente nivel. Seguimos entonces con comportamiento lateral de mediano plazo, ya apareciendo algo de presencia de vendedores en términos de Grupo Sura. Inverargos marca vela de indecisión, vela de onda alta con algo más de cola de techo, lo que significa que tras llegar a zona de resistencia aparecen vendedores. No se descarta corrección hasta 19 y 18.500. Recuerden que también viene con algo de divergencia en la última parte del movimiento. Así que ya aparecen vendedores en el día viernes. No se descarta inicio de proceso de corrección. Soportes 19, 18, 400. ISA continúa con tendencia bajista tras romper el 9500, vuelve entonces a la zona del 9100 como zona de soporte. 9100 y 8900 las zonas de soporte para lo que es la acción de ISA. Entonces continúa presión bajista hacia zonas de soporte. Continuamos con Isagen, que continúa tratando de mantener su sesgo alcista pese al panorama de fenómeno del Niño. 560, 570, 2570 sigue siendo la resistencia. Seguimos en resistencia para Isagen, soportes de corto plazo 2500 y 2400 los soportes de corto plazo para Isagen. Nutresa continúa con su sesgo alcista, negó toda la vela. Llegamos entonces hacia niveles de resistencia de 21.800 y 22 serían los niveles de resistencia. En este momento estamos en resistencia para Nutresa. Después de negar toda la vela en movimiento, llegamos ya a zonas de resistencia. 21.500 por ahora el soporte de corto plazo. Si logra superar el 22.200 podría avanzar incluso hasta 22.700. No obstante, por ahora vamos a estar muy atentos a estos niveles de resistencia para Nutresa. Preferencial Aval continúa con su avance, pero aparecen vendedores en todas las últimas jornadas, velas con colita de techo. Recuerden que el 1200 lo hemos establecido como soporte.
el siguiente estaría en 1170, mientras esté sobre el 1200 puede todavía avanzar a 1250. Por ahora el 1200 es zona de soporte para preferencial aval. Ya vean que continúa con los movimientos, no ha logrado pasar los últimos máximos. Si opera por encima de los máximos del día de ayer, puede ser que se genere algo de movimientos hasta 4600. La acción viene con mucho volumen desde el mes de julio. Ha presentado volúmenes bastante altos, bastante interesantes, con soporte de corto plazo por ahora en 4200. 4200 soporte para Bianca, 4300 máximos del día viernes y resistencias en 4600. Preferencial Bancolombia logró recuperar terreno el día viernes, pero el panorama internacional para bancos 27.200 vamos a modificar, el ascenso del viernes no me convence mucho. Vamos hacia zona de resistencia de 4.200 y soporte 26.600. Por ahora la idea es que permanezca dentro de ese lateral. Si llega a superar lo que son los 27.200 podríamos avanzar al 28.29. Importante que lo haga con volumen. Carvajal Empaques ya retrocede un poco después de la especulación del ingreso al índice. Vamos a dejar el 4.550 como soporte, vamos a modificar niveles 4.600, perdón, contra 5.200. Bastante altos los niveles simplemente porque pierde liquidez el activo y puede oscilar de forma fuerte entre estos dos niveles. Preferencial da vivienda, continúa entonces hacia la zona de resistencia de los 22.100. Bancos, después del fuerte impulso, venían esperando un descenso más fuerte en inflación, así que estamos en resistencia para casi todo el sistema financiero. Preferencial Grupo Sura también, la resistencia siguen siendo los 33.600 y el soporte los 33. Bancos de nuevo a comportamiento lateral en presión de vendedores por resistencia. El Bank sube con fuerza el día viernes, no sé si alguien sepa algo, pero no hay información sobre la venta. Llega a la zona de resistencia del 5 contra 530 y deja como soporte el 470. Nos modificamos un poco el soporte tras el movimiento del día viernes. Petromineras continúa bajo presión. Recuerden que 16.400 es aquel precio que nos diría volvemos a tendencia alcista. De lo contrario, 13.400 y 11.000 los soportes para Petrominerales. Pacific Rubiales, contrario a las demás petroleras, logra ubicarse por encima del 45. Importante, si hoy logra mantenerse sobre el 45, el avance es hasta el 48.50. De lo contrario, si vuelve a negar la vela del día viernes, volvemos a tener presión bajista hacia los 40.000. Atentos al nivel del 45, digamos que sube en contra del resto de las petroleras, incluso la cotización del crudo Petrominerales. Entonces continuamos entonces a espera también de Tablemac, todavía no hay información sobre Tablemac. Y lo que nos espera para el día de hoy es una apertura negativa. Tenemos apertura en tendencia bajista por presiones desde Europa, temor por bancos españoles España y Grecia, a espera de todo lo que es su plan de apoyo, si están cumpliendo o no con la política fiscal para recibir esa ayuda. Entonces vamos a tener festivo en Estados Unidos, mercado accionario de afuera abierto, y nos esperan reacciones importantes frente a lo que fue el dato de IPC, que se ubicó ligeramente por encima de lo esperado. Pasemos entonces a las preguntas. La noticia en medios de la búsqueda de socio estratégico por parte de Coltejer la podría impulsar. Pues la verdad, Coltejer ya alguna vez fue vendida a Caltex, empresa importante del sector textil desde México. No sé si eso tenga algún tipo de fundamento lo del socio estratégico. De hecho, eso pues digamos que ya Caltex es un socio bastante importante. ¿A partir de qué punto podríamos decir que hay presiones inflacionarias? El Banco de la República tiene un rango meta entre el 2 y el 4%. Estamos justo en la parte media. Si nos acercamos al 4%, tendríamos entonces presiones inflacionarias que obligarían a ajustar de nuevo las políticas de crédito de la República. Podríamos abarcar un poco más el tema de la noticia de Enca, lo pasamos un poco rápido. ¿Qué pasa con Enca? Lo que pasa con Enca es que tiene unos terrenos y se asocia, ella pone los terrenos y la otra empresa desarrollará el proyecto de una zona franca. No obstante, el hecho de que sea una zona franca hace que sus terrenos se valoricen de forma significativa, aumentando entonces el valor de los activos, dándole un poco más de garantía para o respaldo en términos de activos para sus operaciones. Cotiza también a un precio muy bajo en términos de precio-valor en libros. Entonces lo que generaría es algo de expectativa de mayor ingreso por valorizaciones o de mayor valorización en términos de sus activos.
y algo de perspectiva de ingresos a futuro por la venta de esos proyectos. Por ahora entonces eso generaría algo de especulaciones en términos de Enca. Quisiera saber, bueno, ¿por qué se tomó de forma negativa la emisión de Concreto? Recuerden que cuando hay una emisión, pues, la idea es hacerla a un precio mucho más atractiva, incluye también un efecto de dilución tras la emisión de nuevas acciones, y eso es lo que reconoce por lo general una emisión. Casi siempre tiene un descenso en términos de la cotización del activo, pero pues no un cambio de tendencia con fuerza. ¿Cuál será el comportamiento de esta semana de preferencial aval? Tras el resultado de inflación, los bancos deberían volver a perder un poco de fuerza. Vamos a estar muy atentos a los datos de la superfinanciera sobre comportamiento de utilidades de bancos y comportamientos de crédito. Por ahora soporte 1200, resistencia 1250, algo de presión vendedora por lo menos para la apertura del día de hoy. ¿Puedes decir cuál es el valor de la banda inferior de Bollinger de ISA, ya que en mi graficador está en 9228? Banda inferior de ISA. En este caso esta banda de Bollinger está en 9000. ¿Por qué puede existir diferencias entre su graficador y el nuestro? Resulta que ustedes pueden modificar los periodos de la banda de Bollinger. Por default está en 9 periodos, eso genera un cambio en términos de la banda de Bollinger. Usamos el de la teoría que son 20 periodos. Pueden modificarlo también a 30. Aquí están 20 periodos contra 2 desviaciones estándar bandas de Bollinger. ¿Qué se espera para la acción de Ecopetrol el día de hoy? Escenario lateral, digamos que no tiene suficientes fundamentales para romper la parte alta del 5370, así que por ahora 5370 contra 5150, continuamos dentro del lateral hasta un cambio en el panorama. ¿En qué afecta o beneficia la reelección de Chávez? ¿En qué activos puede incidir este hecho? No, la reelección de Chávez no genera ningún tipo de cambio, era digamos que la victoria del competidor, lo que podría abrir de nuevo fronteras y comercio con fuerza hacia Venezuela. Por ahora no genera cambios la noticia de reelección de Venezuela, de Chávez en Venezuela. ¿El resultado de las elecciones de Venezuela podría tener algún efecto sobre Pacific? Ninguno. Todo continúa igual, mismo presidente, mismo panorama. ¿Qué acciones tienen tendencia alcista para hoy? Continúan con tendencia alcista la mayoría de nuestras acciones en el mercado. Lo que vamos es a corregir, a buscar algo de soportes tras el panorama de riesgo en el mercado internacional. Hay que estar atentos a ver si hay algún tipo de cambio de tendencia. Continuamos con la misma dirección. ¿Qué se podría esperar hoy para Hellbank? Hubo un movimiento muy fuerte el viernes, sin fundamentales por ahora. Cuando pasa eso, a veces tiende a descender con bajo volumen. El mercado sigue esperando entonces que suceda algo en términos de Hellbank. Soporte y resistencia de petrominerales, 15.500 y 16.400 resistencia, soportes 13.400 y 11.000. ¿Cuáles son los pronósticos para la acción de Ecopetrol durante la semana? Continuamos dentro de ese comportamiento lateral. Puede decirse que Enca está iniciando tendencia alcista. Enca está en tendencia alcista desde hace unas cuantas semanas, así que continúa dentro de esa tendencia alcista. Soportes ahora en el 8.85, resistencias 9.22 y 10 de corto plazo, 12 siguiente nivel de resistencia. ETB está en zonas de soporte de 3.90 a 400. El mercado continúa con pesimismo a espera de ese pago, quiere ver algo más sólido en términos, no tanto expectativas. Por ahora continúa entonces 3.90, 400 como soportes, 4.14 y 4.30 resistencias de corto plazo. Así que muy atentos, iniciamos con algo de presión bajista por lo que pasa en Europa, iniciamos también con poco volumen por festivo en Estados Unidos y ausencia de fundamentales. Hay expectativa por resultados empresariales. Muy buen día entonces para todos.